Hay una frontera en el sur de España que nunca fue dibujada por ningún tratado. Una franja de tierra de apenas 1,5 metros de ancho que, según el papel firmado en 1713, no le pertenece a nadie, ni a España, ni a Gran Bretaña. Y sin embargo, hoy, sobre esa tierra de nadie, aterrizan aviones comerciales, circulan coches y se levantan edificios británicos. ¿Cómo desaparece una frontera sin que se dispare un solo tiro? La respuesta no está en ningún campo de batalla. Está en los hospitales, en las epidemias y en la letra pequeña de la diplomacia. Esta es la historia de cómo se conquista un territorio sin conquistarlo. Corría el año 1713. Europa cerraba una de sus guerras más largas, la Guerra de Sucesión Española, con la firma del Tratado de Utrecht. En uno de sus artículos, el 10º, España entregaba a la corona británica algo muy concreto: la ciudad de Gibraltar, su castillo, su puerto, sus fortificaciones. Un peñón, nada más. Lo que el tratado no entregó, y esto es crucial, porque es la grieta por la que se cuela toda esta historia, fue el istmo, esa lengua de arena y tierra que conecta el peñón con el continente. Ese terreno técnicamente seguía siendo español, o, para ser más precisos, seguía sin ser de nadie. Durante más de un siglo, esa tierra de nadie fue exactamente eso, un vacío, una franja fantasma entre dos fortalezas que se miraban con recelo. Pero los vacíos, en la historia, nunca permanecen vacíos mucho tiempo. Alguien siempre acaba llenándolos. Y en este caso, ese alguien avanzó no con ejércitos, sino con excusas. Excusas que, generación tras generación, movieron la frontera unos metros más al norte. En 1727, España lo intentó por la vía directa, un sitio militar sobre el peñón que terminó en fracaso. La respuesta española fue entonces construir una barrera física, la línea de contravalación, lo que hoy conocemos como la línea de la Concepción. Una fortificación pensada para encerrar a los británicos dentro de su peñón y evitar cualquier expansión. Entre esa línea española y las murallas británicas quedó una franja rectilínea de aproximadamente 1.450 metros. Tierra neutral, tierra de nadie. Nació irónicamente como una medida de contención española. Casi un siglo después, la Guerra de la Independencia cambió el tablero. Napoleón invadía la península y España, entonces aliada de Gran Bretaña contra el francés, cometió un error que resultaría decisivo. Las tropas británicas propusieron demoler las fortificaciones de la línea española, argumentando que no debían caer en manos del ejército invasor. España, confiando en su aliado, lo autorizó. El resultado fue que la única defensa física española sobre el istmo desapareció, no por la fuerza, por permiso propio. Fue el primer movimiento de piezas en un tablero que, a partir de ese momento, quedaría completamente abierto. En 1854, una violenta epidemia de cólera golpeó Gibraltar. La superpoblación dentro de las murallas convertía cualquier brote en una sentencia de muerte colectiva. La solución británica fue instalar, en pleno territorio neutro, un campamento sanitario de emergencia. Cabañas de madera para aislar a los enfermos. Nadie podía negarse a una medida de salud pública en medio de una epidemia, ni siquiera España. Pero cuando el cólera remitió, ocurrió algo que las crónicas de la época no dejan de subrayar. El campamento nunca se desmontó. Las cabañas de madera se convirtieron poco a poco en estructuras permanentes. Y no fue un caso aislado. En 1882, una nueva alerta sanitaria sirvió, otra vez, como pretexto para consolidar aún más presencia británica sobre el terreno. Existen correspondencias diplomáticas y crónicas locales que documentan un patrón que no puede leerse como casualidad. Cada crisis de salud terminaba sistemáticamente con la frontera unos metros más al norte de donde había empezado. Un avance milimétrico, disfrazado de humanidad.
Si las epidemias habían sido el avance silencioso, 1909 fue el golpe de mano definitivo. Ese año, sin negociación bilateral, sin tratado, sin acuerdo firmado, las autoridades británicas levantaron una valla metálica, la verja, que se adentraba más de 800 metros en el terreno neutral. De un plumazo, Gran Bretaña se anexionaba de facto más de la mitad de la zona que en teoría pertenecía a nadie. España protestó por vía diplomática. La documentación conservada en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares recoge ese pulso diplomático entre 1908 y 1909. Pero la protesta llegó tarde. La valla ya estaba en pie, y con ella la nueva frontera de facto. El golpe final llegó en el peor momento posible para España, en plena guerra civil. Mientras el país se desangraba en su propio conflicto, Gran Bretaña aprovechó la distracción absoluta del Estado español para construir sobre el territorio neutro ocupado la pista de aterrizaje que hoy es el aeropuerto de Gibraltar. Fue el mordisco definitivo. Lo que en 1713 era una franja sin dueño, en 1938 era ya, en la práctica, territorio británico operativo con infraestructura militar y civil construida sobre un suelo cuya titularidad jamás había sido cedida por tratado alguno. Pero mientras las cancillerías discutían fronteras en despachos, sobre el terreno mismo la tierra de nadie vivía otra realidad mucho más turbia. Durante todo el siglo XIX, aquella franja de penumbra legal se convirtió en el paraíso de los matuteros, contrabandistas de tabaco y alcohol que aprovechaban la ambigüedad jurisdiccional para operar sin que ninguna ley les alcanzara del todo. Guarida también de fugitivos, de ambos lados de la frontera. Un microcosmos criminal envuelto en la niebla del estrecho, donde ni España ni Gran Bretaña ejercían una autoridad completa. Y llegamos al capítulo más oscuro de todos, la Segunda Guerra Mundial. Porque aquella franja neutral, precisamente por su ambigüedad, se convirtió en un hervidero de espionaje internacional. Agentes del MI6 británico, de la Abwehr nazi y de la inteligencia española se cruzaban, se vigilaban y se traicionaban sobre el mismo suelo que un siglo antes habían disputado a golpe de epidemias y vallas metálicas. El aeropuerto, el mismo que Gran Bretaña había construido aprovechando la guerra civil, se convirtió en un punto de observación privilegiado sobre los movimientos nazis en el norte de África. Mientras tanto, espías españoles, muchos de ellos con simpatías hacia el Eje, informaban a los alemanes desde los tejados de la línea de la Concepción, observando cada despegue y cada maniobra británica. Y sobre ese escenario de sombras y contraespionaje se levanta la leyenda más persistente de todas, la de los túneles secretos. Durante generaciones, los vecinos de la zona sostuvieron que bajo la franja neutral existían galerías excavadas por los británicos, corredores subterráneos que conectarían el peñón con puntos estratégicos del istmo sin que nadie, ni siquiera España, lo supiera jamás. ¿Leyenda? ¿Realidad parcialmente documentada? La frontera entre lo uno y lo otro, como tantas veces en esta historia, es tan difusa como la propia tierra de nadie. 300 años después de aquel artículo 10 que nunca mencionó el istmo, la disputa sigue abierta. Lo que nació como un vacío jurídico se ha ido llenando, década tras década, no de ejércitos, sino de excusas sanitarias, urgencias bélicas y silencios diplomáticos. Una lección incómoda sobre cómo se construyen o se disuelven las fronteras en la historia real, no siempre con la fuerza, sino con la paciencia. Si esta historia te ha atrapado tanto como a nosotros al investigarla, suscríbete a España en el Tiempo. Cada semana desenterramos los misterios que la historia oficial prefiere no contar del todo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que los túneles bajo la tierra de nadie son leyenda o realidad? Nos leemos ahí abajo.